Buenas tardes, profesor, o buenos días. Somos el grupo número 14, representado por Stefania Benedetti, José Ciatera y Nicole Fernández, que les habla. El día de hoy vamos a presentar nuestro modelo matemático y vamos a aplicar la resolución de nuestro modelo en una instancia simple. Como podemos ver, encontramos definidos los conjuntos, los parámetros, variables de decisión, funciones objetivo y restricciones y naturaleza de variables. Es considerado importante el enfoque multiobjetivo de nuestro problema, dado que estamos trabajando una modelación, un modelamiento para una empresa que desea minimizar los costos de implementar una nueva sala de máquinas, una nueva maestranza en la ciudad de Los Ángeles, y además de esto desea minimizar los costos asociados a los riesgos de generar esta nueva instalación para los trabajadores. Entonces, la empresa presenta ciertos requerimientos mínimos, como que los pasillos no pueden ser menores a 1 metro y que las distancias entre las máquinas con una distancia entre 1 y 2 metros se considera un riesgo medio y un riesgo alto, siempre y cuando la distancia sea de menor de 1 metro. Entonces, el primer conjunto que vamos a definir es el conjunto de máquinas que se mueve entre 1 y n. El conjunto C corresponde al conjunto de posiciones candidatas que está dependido para nuestra empresa. Estas posiciones candidatas corresponden a coordenadas dentro de la grilla. Después tenemos RH, que corresponde a riesgo alto, para el conjunto de pares ordenados de localizaciones candidatas que están definidas en el conjunto C, que son las posiciones candidatas como nombré anteriormente, con una distancia menor a 1 metro. Esto va a tener un costo muy alto para el modelo, entonces la idea es que nunca se decida que los pasillos sean menores de 1 metro. Después tenemos el riesgo medio, que corresponderían a los pares ordenados de localizaciones candidatas con una distancia entre 1 y 2 metros. Y para finalizar tenemos el riesgo bajo o low risk, que apunta a los pares ordenados cuya distancia entre máquinas sea de mayor de 2 metros. Luego tenemos nuestros parámetros, tenemos un flujo histórico desde la máquina I hasta la máquina J, perteneciente al conjunto de máquinas ambos, y como J perteneciente a N, el precio por distancia de construcción, que sería el costo de construir un metro lineal dentro de la maestranza, y tenemos el costo de distancia entre el punto K y el punto P, que ambos pertenecen al conjunto de paraordenados de la localización que describimos anteriormente. Después tenemos nuestras variables de decisión. Tenemos la variable IK, que es si la máquina I, que pertenece al conjunto de máquinas, se localiza en K, que pertenece al conjunto de coordenadas. Y en otro caso, si es que toma el valor de 0, la variable binaria, si es que no aplica. Después tenemos una segunda variable que está asociada a que dos pares de máquinas se localizan en ciertas posiciones. Si es que la máquina I se localiza en la posición K, y si es que la máquina J se localiza en la posición P, donde I y J pertenecen al conjunto de máquinas, y K y P pertenecen al conjunto de coordenadas. Y W sub I y J sub I, J, si es que es la distancia determinada más larga entre la máquina I y la máquina J. Las funciones objetivos que hemos definido, la primera busca maximizar la cantidad, busca minimizar los costos asociados a la implementación del espacio de la maestranza y los costos asociados al transporte entre las máquinas. Y la segunda busca maximizar la seguridad entre la cual está determinada por las máquinas que tienen un riesgo bajo de poder
localizarse en posiciones de riesgo bajo entre ellas, y menos la sumatoria de las máquinas que están localizadas en riesgo medio. Después, dentro de las restricciones, podemos decir que cada máquina se debe, toda la sumatoria de todas las máquinas para una posición en específica debe ser menor a 1. Menor o igual a 1. Eso quiere decir que una máquina no puede ser asignada más de una máquina a una misma posición. Para luego finalmente poder definir la naturaleza de nuestras variables, que son variables de tipo binaria, como mencioné anteriormente. Luego tenemos una ejemplificación con 4 máquinas. Tenemos que las máquinas son cuadradas de 1 metro por 1 metro de base. Existe un flujo que fue determinado a través de una matriz que establece la relación de flujo entre las máquinas. Entonces tenemos que la máquina 1 tiene un flujo histórico mayor con M2 y M3 que con M4, por lo cual es conveniente que la máquina 1 esté más cerca de la máquina 2 y la máquina 3 que de la máquina 4. Lo mismo sucede con la máquina 2. Existe un flujo mayor entre la máquina 1 y la máquina 4. Para la máquina 2 existe un flujo mayor entre la máquina 2 con la máquina 1 y máquina 4 por sobre el flujo con la máquina 3. Para la máquina 3 existe un flujo mayor entre la máquina 1 y la máquina 4 que con la máquina 2. Por lo cual, en el caso de cada una de estas, en los flujos que sean más grandes entre la máquina principal con sus máquinas, es más aconsejable que estén de manera lineal las máquinas que están con mayor flujo. Mientras que aquellas máquinas que presentan un menor flujo es esperable que se encuentren de manera diagonal. Es decir, tenemos la matriz de localización en la cual la máquina 1 con la máquina 2 se encuentran de manera lineal, teniendo un pasillo de 2 metros, encontrándose en el escenario más favorable, o sea, un riesgo mínimo y mayor seguridad. La máquina 1 con la máquina 3 tienen un mayor flujo, por lo cual estas máquinas van a tener una distancia de 2 metros, respetando el flujo que fue establecido. Y como la máquina 1 con la máquina 4 tienen un menor flujo, según lo entregado por la matriz, es menos aconsejable que la máquina 1 con la máquina 4 se encuentren de manera lineal, por lo cual se van a encontrar en la diagonal. Así, llegando que el costo asociado a asignar en las máquinas va a tener el menor riesgo posible, es decir, la mayor seguridad, y va a tener el costo asociado de asignación de acuerdo a las distancias de los pasillos. Quedando así que la instalación final va a tener un costo de 4 por 4 metros de ancho, sería entonces 16 metros cuadrados, y va a tener un riesgo aceptable dentro de los parámetros establecidos por la empresa. Eso sería nuestra presentación. Muchas gracias, profesor.